Vamos a ver. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Vamos a dar lugar a una sesión de la Cátedra de Divulgación Oncológica titulada Inflamación, Cáncer y Depresión, puentes entre la neurobiología y la oncología. Nos acompañan en la mesa don Felipe Martínez Alcalá, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Fernando III el Santo y académico de número de esta institución, el doctor don Juan Antonio Virizuela, académico correspondiente y director de la cátedra, y el doctor don Carlos Míguez, jefe del servicio de radioterapia del Hospital Virgen Macarena y sugerente de dicho hospital. Sin más, le paso la palabra al doctor Virizuela para que presente al ponente y vaya dirigiendo la sesión. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, pues saludar a las ilustrísimas y excelentísimas autoridades, ilustrísimos académicos de número, académicos correspondientes y, como no, señores y señoras, muchísimas gracias por estar aquí en la Academia de Medicina. Bienvenidos a esta última sesión del 2025 dentro del ciclo de vida, de estilo de vida y cáncer, organizada por la Cátedra de Divulgación Oncológica, una de las cátedras de la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Como bien habrán oído en otras sesiones, estos foros científicos son foros científicos de reflexión que nacen con el objeto claro de divulgar y de contribuir desde un punto de vista médico, social y científico a la formación, no solamente del personal sanitario, sino también del público en general, y la información de la sociedad. En este caso, además, influir claramente, influir en la vida y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo creo que es importante, digamos, tener en cuenta que, de alguna manera, que queremos insistir con estas actividades, queremos insistir en que la formación e información, que es, podríamos decir, casi el objetivo de estas cátedras, y como consecuencia también la prevención, pues de alguna manera ayuda a esa humanización que tanto se habla, de la que tanto necesitamos los sanitarios y los pacientes, y como no a esa personalización del tratamiento y de la atención de los pacientes. Y más conscientes de la importancia que puede tener esta divulgación. No podemos pensar que esto es divulgar por divulgar. Divulgar es transformar la sociedad conocedora de los procesos, conocedora de cómo prevenir, y es un tema especialmente importante. Y en esa mejora es donde tenemos puesto nuestra atención para que desde este punto de vista pues logremos mejorar el conocimiento y, como no, pues la atención a nuestros pacientes. Hoy tenemos un tema especialmente importante en este foro de hoy, y son las implicaciones del cáncer y los procesos psicopsiquiátricos, de forma bidireccional, como hablaba con el ponente, así como cómo influye el cáncer en los procesos psiquiátricos y cómo influyen los procesos psiquiátricos en el cáncer. Y para ello tenemos en esta charla, que ya nos ha comentado el profesor, que es sobre inflamación, cáncer, depresión, puentes entre la neurobiología y la oncología. Como decía, tenemos aquí al profesor, allá está, don Benedicto Crespo Facorro, una figura de referencia internacional en psiquiatría y neurociencias translacionales. Su trayectoria comenzó en la Universidad de Granada, donde se formó en medicina antes de trasladarse a Madrid para completar la residencia en psiquiatría. Muy pronto desarrolló un interés profundo por los mecanismos biológicos y los trastornos mentales graves, una inquietud que le llevó a realizar un postdoctorado en Iowa City, un entorno puntero en neuroimagen y en neurobiología clínica. Tras su etapa internacional, continuó su carrera investigadora y asistencial en Santander, donde consolidó una de las primeras líneas españolas dedicadas al estudio de los primeros episodios psicóticos. Posteriormente se incorporó a Sevilla, donde ha seguido ampliando y liderando la investigación y la innovación en salud mental. Actualmente es profesor, es catedrático de la psiquiatría de la Universidad de Sevilla, investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, el IBIS, miembro de Cibersam, donde ha coordinado y participado en múltiples programas estratégicos,
director de la Unidad de Gestión de la Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío, editor-in-chief del Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ocupa el sillón 16, que desde hace 3 meses aproximadamente, y casi diré como un trabajo anecdótico, pero que yo creo que es especialmente singular. Él, y junto con su mujer, que está aquí, pues son coordinadores del programa de la Hermandad de la Macarena para prevención de trastornos mentales y el apoyo en situaciones de desesperanza, especialmente dirigido a 2 poblaciones, que son los mayores y los más jóvenes. Lógicamente, para hermanos de la Hermandad de la Macarena, como alguno que estoy viendo aquí de la Macarena lo sabe, y también para público en general. Y simplemente podemos recalcar esa actividad social, esa preocupación, digamos, como decíamos antes. Su productividad científica es extraordinaria. Cuenta con un índice H de 74 en Scopus y más de 30.000 citas y una producción continuada que lo sitúa entre los investigadores europeos más influyentes en psicosis y trastornos del desarrollo. Del neurodesarrollo. Ha sido investigador principal en más de 25 proyectos activos, incluyendo ensayos clínicos, cohortes longitudinales y proyectos de neuroimagen y biología de sistemas. Su grupo de psiquiatría translacional ha contribuido decisivamente al desarrollo de modelos experimentales de psicosis y autismo, combinando herramientas clínicas, neurobiológicas y computacionales. Su labor ha sido ampliamente reconocida, destacando el doctorado honoris causa por la Universidad de Favaloro, en Argentina, y el premio Banco de Santander a la investigación clínica, uno de los galardones más prestigiosos en ciencias de la salud en España. En el ámbito de la docencia ha impulsado innovaciones pioneras como la asignatura Ciencia del Bienestar, Calidad Mental y Neurobiología, concebida para integrar la evidencia científica sobre bienestar, salud mental y cerebro en la formación universitaria contemporánea. Hoy nos acompaña un investigador que ha contribuido a transformar nuestra comprensión de la psicosis, un clínico comprometido con la mejora de la atención sanitaria y un docente que apuesta por una ciencia más humana, crítica y formativa. Como hemos dicho, el tema para tratar hoy es inflamación, cáncer y depresión, puentes entre la neurobiología y la oncología. Muchísimas gracias, profesor Crespo Facorro, por su presencia con nosotros y por su presentación en los próximos minutos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, señor presidente o equipo directivo, excelentísimos académicos, ilustrísimos académicos correspondientes y de número, señoras y señores, para mí realmente es un honor y un privilegio estar hoy aquí, en esta Real Academia de Medicina de Sevilla. Soy consciente de que estoy en la Real Academia más antigua de Medicina de nuestro país y realmente intentaré en los próximos minutos pues, darles una visión de un tema que creo que refleja cuál es la realidad de la psiquiatría, cuál es la realidad de la psiquiatría actual en el sentido de la palabra neurobiología, la importancia que tiene la neurobiología, la palabra inflamación y cómo debemos también entender la psiquiatría como una disciplina médica que sea capaz de comunicarse y de integrarse dentro de otras disciplinas o dentro de lo que es el saber médico, ¿no? En este caso la oncología, ¿no? Cuando me invitaba el profesor Virizuela, que ya han visto ustedes en la presentación, que es amigo en cómo ha presentado y ha citado alguna de mis partes curriculares o de mi trayectoria curricular, ¿no? Con ese afecto que agradezco. No es fácil inicialmente ver cuál es el vínculo entre la oncología y la psiquiatría, ¿no? Quizás somos disciplinas que podemos decir, inicialmente uno puede pensar que están muy opuestas dentro de lo que es el firmamento o el abanico de las disciplinas médicas, ¿no?
Y quizás eso era un reto que a mí me pareció interesante el poder abordarlo aquí, ¿no? Y para abordar ese reto, empiezo traigo esto, voy a hablar de mi libro, este es el discurso mío de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina de España, es el 30 de septiembre, ¿no? El título del libro creo que es relevante en el sentido de que lo que intentaba o intento es mostrar una imagen de la psiquiatría actual que realmente traspasa lo que es el conocimiento y las fronteras que podemos entender de lo que es la disciplina, ¿no? Y eso nos lleva a un entendimiento de una psiquiatría actual muy basada en el cerebro, pero entendiendo que tenemos que integrar todo lo que es el conocimiento y que iré abordando a lo largo de mi discurso hoy o de mi presentación hoy, entendiendo también cómo es el entorno de la persona. Es decir, no podemos olvidarnos del ser humano, de la persona tenemos que tener esa visión integral, tenemos que ser capaces de hablar y de comunicarnos con los oncólogos en este caso, y tenemos que ser capaces también de integrar distintas perspectivas que nos hagan acercarnos a ese conocimiento biológico, ¿no? Y lo que en algún momento había describo en el libro, esa psiquiatría integral, integrada e integradora, ¿no? Cuando miramos la historia de la psiquiatría, y luego me voy a ir acercando al tema de hoy, estamos llenos de casualidades, ¿no? Y ahí está el primer tratamiento antidepresivo de la imipramina en mediados del siglo pasado, ¿no? Donde realmente estábamos muy lejos de lo que actualmente conocemos. Vamos a hablar de inflamación, vamos a hablar de neurotransmisión, voy a intentar acercarme a modelos o sistemas biológicos muy oncológicos, de los cuales evidentemente aquí no soy yo el que más sabe, pero sí que me suscita el interés desde el punto de vista de la psiquiatría, porque seguramente conociendo esas bases biológicas, esos sistemas biológicos, nos podremos acercar al conocimiento de la enfermedad mental, ¿no? Y ahí aparecen algunas de las disciplinas que les pongo aquí, que actualmente forman parte de lo que hacemos en el día a día desde el punto de vista de la investigación. No podemos aplicarlo, no hay una traslación, pero sí que podemos aplicarlo en nuestro entendimiento o en nuestro día a día de la investigación de la enfermedad mental, ¿no? De cómo ese sufrimiento, esos síntomas que hasta ahora estaban si seguimos un modelo cartesiano, estaba fuera de lo que era el cuerpo, la biología, actualmente está muy cercano en esa neurociencia, en esa neurobiología de la cual hablaremos y para la cual tenemos que acercarnos a todas estas disciplinas que les muestro, ¿no? Eso nos lleva al cerebro, estamos hablando del cerebro cuando hablemos de cómo nuestros pacientes con procesos oncológicos pueden tener cuadros afectivos, nos vamos a acercar al conocimiento del cerebro y cómo desde esa alteración, puede ser un proceso oncológico cerebral, pero la mayoría de lo que vamos a hablar no tiene que ver con el cerebro, pero cómo de esa alteración biológica periférica, digamos, nos podemos acercar a esa alteración en el cerebro que por supuesto nos va a acercar al conocimiento de lo que es la enfermedad mental, a conocimiento de mecanismos y por supuesto a conocimiento de nuevas dianas terapéuticas. Es decir, si enlazo esta diapositiva con la anterior que decíamos de la clomipramina o la imipramina, la casualidad de que un fármaco en aquel momento anestésico dé lugar a un antipsicótico y de ahí aparezca un antidepresivo y a partir de ahí se monte todas las teorías serotoninérgicas o de neurotransmisión que manejamos hoy en día es una casualidad. Si conocemos los mecanismos, si nos acercamos a los mecanismos, seguramente estaremos mucho más cerca de lo que es diseñar moléculas o identificar dianas terapéuticas que nos permitan plantear moléculas que nos acerquen realmente a los mecanismos alterados en la enfermedad mental. Esa es una aproximación o una de las primeras aproximaciones que yo quería hacer, si puedo pasar. Pero evidentemente esta es la parte que nos va a hacer entender el por qué algo estoy haciendo mal o no bien. Sí. Esta es la parte que nos acerca a la parte del título de la depresión, ¿no? Esta es la parte de la depresión. Esta diapositiva lo único que viene a reflejar es que para que yo les transmita a ustedes la importancia que tiene hoy en día en la psiquiatría el conocimiento del cerebro y la neurobiología, esto es simplemente un tema anecdótico, ¿no? Pero si miramos las citas que entran cuando uno pone en PubMed, en el sistema que todos ustedes conocen, de búsqueda de artículos neurociencia y psiquiatría, salían casi 140.000 artículos
el 80% se ha publicado en los últimos 10 años. Es decir, cuando uno intenta ver cuál es la biología de las patologías o de la enfermedad psiquiátrica, no nos podemos quedar en una idea de la biología cerebral que existía o que conocíamos hace 20 o 15 años, porque esto ha cambiado radicalmente, ¿no? 80% de los artículos en la última década, de tal forma que el conocimiento es tal que nos permite acercarnos y a la vez nos exige conocerlo para poder dar respuesta o aproximaciones como la que hoy voy a plantear a procesos oncológicos, ¿no? Si no conocemos esto, si la psiquiatría no se centra en esto, difícilmente vamos a poder dar respuesta a algo de lo que hoy es una realidad clínica y que luego discutiremos, es la presencia en un porcentaje importante de pacientes oncológicos de problemas afectivos. Necesitamos situar a la psiquiatría en este proceso biológico, ¿de acuerdo? Y en esta aproximación que ya nos centra en el tema de hoy, entendiendo que la psiquiatría es esta parte o esta aproximación neurobiológica, nosotros podemos identificar, y ahora mostraré algunos datos, de la asociación entre inflamación, inmunología y depresión. Eso lo tenemos claro. Si miramos cuál es la conexión entre cáncer e inflamación, seguramente los oncólogos y los que tenéis toda esa experiencia, el bagaje, tampoco suena raro decir, hay una gran unión o un gran vínculo en lo que es la alteración inmunológica, inflamatoria y el cáncer, ¿no? en distintos aspectos clínicos. Pero cuando miramos cuál es la asociación entre la depresión y el cáncer, aquí tenemos más dudas. Es decir, esto no está bien estudiado, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Luego veremos la epidemiología. ¿Qué ocurre en estos porcentajes de pacientes oncológicos que desarrollan una depresión? Es decir, ¿esa depresión es un proceso adaptativo, es un proceso reactivo o comparte algún fundamento patofisiológico, alguna alteración, algún mecanismo biológico que hace que las personas que tengan un proceso oncológico sean más susceptibles, tengan un riesgo aumentado de padecer esa depresión? Si eso es así, a nosotros, a los psiquiatras, nos sirve para postular, hipotetizar o probar modelos que son modelos de enfermedad, ¿no? Es decir, que realmente si conozco la patofisiología del cáncer, yo puedo acercarme a algún proceso que está marcando ese riesgo aumentado de depresión y por lo tanto lo uno a lo que decía anteriormente, postulo o planteo nuevas herramientas o dianas terapéuticas, ¿no? Bueno, ya estamos en el tema que yo quería comentar, ¿no? Es un tema donde la depresión es un problema realmente mundial, es un problema que afecta a la población. Hoy en día en la audiencia hay psiquiatras que conocen bien el peso que tiene la depresión, seguramente ustedes, algunos de ustedes también, es decir, cómo estamos a una enfermedad que tiene una prevalencia alta y que sobre todo supone una carga de enfermedad de las más altas que existen, o si estamos esperando a ver qué ocurre en el 2050, seguramente es la enfermedad que más carga va a suponer para el individuo y para la sociedad, mucho más que otras de las enfermedades que hoy en día están en esa lista en los primeros puestos. Esa es nuestra depresión. Nuestra depresión está con una alta carga genética, es decir, es una heredabilidad importante, es decir, hay un componente genético, pero también juega, como decía anteriormente, en ese modelo de psiquiatría que les planteaba, juega un elemento muy importante, lo que es el entorno externo, lo que nos rodea, y también el entorno interno, cuáles son nuestros alimentos, cómo es lo que fumamos, el estrés o la predisposición a sufrir determinados grados de estrés. Es decir, que en esa relación gen-ambiente se mueve la depresión, sabiendo que tenemos que mirar esos modelos o esa carga genética también de la enfermedad. De tal forma que hoy en día la enfermedad tiene distintas hipótesis explicativas, es decir, cuando vemos a un paciente con depresión, con esa prevalencia 4% de población, con un descenso de la expectativa de vida, podemos tener distintas hipótesis que va desde la monoaminérgica, el tema que decía del descubrimiento a través de los fármacos, pero toda la parte inflamatoria, y esto lo veremos luego en cáncer, parte genética que les he dicho, alteración estructural, el entorno, cómo el entorno marca también, y algo que se va a repetir y que está muy relacionado con la parte oncológica, que es la alteración tanto en el eje hipotálamo pituitario adrenal como en el simpático adrenal medular, ¿no? Es decir, son los dos ejes que vamos a ver alterados tanto en depresión
como posteriormente veremos en cáncer, ¿no? Más allá de la imipramina, como decía, y no voy a hacer todo el análisis histórico de cómo llegamos, hoy en día el abordaje de la depresión es un abordaje integral donde aparecen algunos de los, creo la diapositiva no se ve bien, pero aparece alguna de todas estas hipótesis que les explicaba o les anticipaba anteriormente o les esbozaba anteriormente. En esas distintas hipótesis mecanísticas podemos abordar con distintos tipos de tratamiento que pueden ir desde dieta, tema de relajación, tema de antiinflamatorios, es decir, cualquiera de esas vías que anteriormente les mostraba, ¿no? Claro, una de ellas, que es la que nos trae a hoy y que es la que poníamos en el título, es el tema de inmunología, el sistema inmune, ¿no? La inflamación. Y cuando vemos cómo el cerebro de personas con trastorno depresivo puede estar alterado, esa biología que tanto nos interesa del cerebro, a través de distintos mecanismos, distintos circuitos, distintos órganos que están afectando directamente el funcionamiento cerebral a través de distintas citoquinas. Podemos ver la alteración a nivel de alguno de los ejes que les he contado, el tema del hipotalámico, adrenal, pituitario adrenal, con el tema de las liberaciones de determinadas, de cortisol en este caso, o el adrenal, o el tema que luego hablaremos a nivel del intestino, todo el tema de la microbiota y la liberación también de determinados neurotransmisores, o en algún momento ahí pongo el tema que está todavía o que está en investigación, como son los agonistas de los receptores del GLP-1, por ejemplo, que tan de moda está para otras patologías. Es decir, que la depresión, centrándonos en el cerebro, podemos ver vías alteradas desde el punto de vista inmunológico en distintos sistemas o en distintos circuitos, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos o tenemos en la patogénesis de la depresión, como les resumo aquí en estas 5 ideas, ¿no? No voy a entrar a leer ni a comentar, pero sí que transmitirles que cuando nosotros estamos viendo la depresión, estamos viendo alteración inmunológica, determinados marcadores que pudieran estar relacionados con alteraciones del sistema inmune, ¿no? Bien, preguntas que nos hacemos y que son importantes. ¿Qué sucede si la causa precede a los hechos? Es decir, ¿qué pasaría si hay altos niveles de inflamación en los individuos? Pues que, lógicamente, esos niveles de inflamación en individuos por lo demás sanos podían predecir el desarrollo de la psicopatología si realmente eso fuese un elemento que tendría una asociación, digamos, en mecanística con la depresión. La pregunta es, ¿qué sucedería si pudiéramos inducir efectos de psicopatología activando esta alteración, ¿no?, inmunitaria en los individuos que por lo demás son sanos? Pues evidentemente también vemos cómo hay esa, digamos, esa administración de activación del sistema inmune produce depresión. ¿Qué sucede si los fármacos que actualmente tratamos la depresión, los antidepresivos, qué efecto tienen sobre esa causa, sobre el sistema inmune? Pues también tenemos evidencia o estudios que demuestran que esos fármacos antidepresivos que utilizamos con una vía inicial, que les he dicho, basada en el conocimiento monoaminérgico, el tema de la imipramina, sobre todo los temas de serotonina y noradrenalina, esos efectos también se van a ver influenciados o están influenciando lo que es el sistema inmune. Es decir, que tenemos evidencia de que no es una conjetura, sino que realmente, quizás aquí el paréntesis que debo hacer es que no sabemos en qué pacientes hay un predominio de la alteración inmunológica inflamatoria, pero sí que existe esa base inmune o inflamatoria en nuestros pacientes. Bien, este es un trabajo que traigo porque nos ahonda un poco en la línea que les acabo de presentar. Es un trabajo hecho por profesores de la Universidad de Pablo Olavide, en el cual uno de los aspectos fundamentales en todo lo que es la cascada inflamatoria, uno de los inflamasomas, de los muchos inflamasomas, y que para nosotros está siendo ahora mismo fuente de interés en la investigación, un específico inflamasoma, el NLRP3, somos capaces, los fármacos antipsicóticos en modelos los fármacos antidepresivos en modelos animales son capaces de revertir determinado fenotipo depresivo. Es decir, que si paramos la cascada inflamatoria, somos capaces de revertir alguna de los fenotipos depresivos que vemos en modelos animales, ¿no? Y
bueno, hasta ahí está la depresión. Creo que es una imagen, una idea de lo que es la psiquiatría y de lo que es la depresión muy biológica, muy centrada en lo que es el cerebro y muy centrada en aspectos que hasta ahora no han estado muy presentes en lo que es el conocimiento o las posibles dianas terapéuticas, como es el sistema inmune. Pero esto nos permite acercarnos al proceso oncológico, ¿no? Es decir, ¿cuál es la realidad entre la depresión? Es decir, la depresión y el cáncer, desde el punto de vista de los datos, ¿están asociados o no están asociados, ¿no? Creo que lo más común es pensar que la depresión o los síntomas depresivos asociados al cáncer están relacionados con un proceso adaptativo, ¿no? Es decir, cómo no alguien que recibe una noticia donde hay un compromiso funcional, donde hay un compromiso vital, donde hay un riesgo vital, tiene que tener una reacción depresiva, ansioso-depresiva. Y esto lo vemos, ¿no? Esto lo vemos y es aceptablemente entendible, ¿no? Donde aparece pues, una sintomatología muy depresiva, pero que entendemos que es reactiva a esa situación o a esa noticia o a esa aparición de la enfermedad, ¿no? Pero cuando vemos algunos de los datos que ahora les mostraré, empezamos a descubrir que quizás esa asociación no es solamente reactiva, sino que realmente puede haber un fundamento, puede haber una comunalidad en lo que es la patofisiología de las dos enfermedades. Es decir, que cuando vemos alguno de los procesos, de los mecanismos inmunológicos detectados o implicados en los procesos oncológicos, esos mecanismos pudieran estar también compartidos por lo que es el cuadro depresivo, estos aproximación inmunológica inflamatoria que les acabo de mostrar. De tal forma que tenemos unos datos que nos muestran realmente que hay aproximadamente, y esto va a variar y ustedes lo conocen mejor que yo, varía, depende del estadiaje, del tipo de tumor, depende de la edad, depende del género, depende de cómo medimos la depresión, pero si vamos a la literatura, yo creo que no me equivoco mucho si decimos que un 20% de los pacientes con proceso oncológico serían diagnosticables de un cuadro depresivo, no de una reacción, digamos, con ánimo bajo, con distrés o angustia, que estamos diciendo que sería lo esperable. No, diagnosticable de un cuadro depresivo, un 20%. Y también sabemos que esta depresión va a variar, como digo, depende del tipo, de la localización del tipo del tumor, y también que puede tener la comorbilidad, la aparición de los dos diagnósticos va a tener un efecto negativo en lo que es la respuesta a tratamiento, la evolución, incluso la mortalidad e incluso la presencia o no de metástasis. Es decir, que si un paciente del 20% diagnosticable tiene esta alteración, vamos a ver cómo esto tiene una influencia, no evidentemente el tema afectivo, que lo tiene y que debe ser identificado y tratado, sino que en la evolución, en el curso evolutivo del cáncer va a tener una influencia, va a tener un impacto negativo importante. Cuando vemos qué tipo de tumor, no me voy a detener, pero insisto en que aquí habría que verlo despacio, qué tipo de tumor se asocia, el porcentaje va a cambiar del cáncer de pulmón a los genitourinarios. Aquí tenemos un tema que es muy importante en esta valoración que hago yo de la comorbilidad, de la presencia conjunta del cuadro depresivo y el proceso oncológico, y es que si miramos una corte, o esto es una base de datos de unos 1.500 pacientes con un proceso oncológico, el 73% de esos pacientes que tenían depresión mayor y proceso oncológico, el 73% no reciben ningún tratamiento antidepresivo. De los que reciben tratamiento antidepresivo, solamente el 2% de los que reciben han acudido a un psiquiatra. Es decir, que la prescripción no viene por parte del psiquiatra, 73% no reciben tratamiento y de los que reciben tratamiento están fuera de lo que es la red o la asistencia por especialista, ¿no? Y esto creo que es importante, dado que estamos poniendo en valor la importancia que tiene la detección y el impacto que tiene la enfermedad en el curso evolutivo de la enfermedad, ¿no? De tal forma que, como digo aquí, depende de la depresión asociada, aumenta el riesgo, ¿no?, de los diagnósticos de cáncer, porque esto en algún momento existe esa bidireccionalidad, es decir, que los pacientes con cáncer tienen más riesgo de depresión, pero los pacientes con depresión también tienen más aumento de cáncer, ¿no? La bidireccionalidad que muestra esta diapositiva, en la cual también va a variar, pero estamos hablando que el riesgo relativo está en 1,2.
Cuando miramos o cuando vemos más datos de cuál es la gravedad, va a ir variando. No voy a entrar a detallar el cómo se diferencia, ¿no?, la gravedad. Aquí está en los distintos colores la gravedad del proceso depresivo, pero cómo se asocia de manera diferencial a los distintos tipos de cáncer. Es decir, que depende del tipo de cáncer vamos a ver determinado porcentaje de depresión con más o menos gravedad, que creo que es importante, y cuando ya vamos a ver lo que es la biología, pues somos capaces de hacer una interrelación o conectar lo que es el cuadro depresivo con alguna de las vías que les he mostrado y que ahora mostraré un poco más en detalle, que nos llevan a tener este cuadro depresivo y cómo de manera circular este cuadro depresivo, esta alteración biológica asociada a la depresión, produce también por alguna de las vías que les he mostrado, sobre todo por los ejes más del hipotálamo pituitario y por el tema por el eje simpático adrenal, produce alteraciones también en lo que es la biología del cáncer, la bidireccionalidad que les estoy mostrando. Sabemos cómo los cuadros depresivos o la situación depresiva en modelos animales produce también una reorganización de lo que es el microentorno tumoral. Es decir, si estamos diciendo que existe una alteración en lo que es el pronóstico, en la comorbilidad con depresión, también podemos demostrar desde el punto de vista biológico cómo esta reorganización de la microestructura del tumor, que tiene un impacto en lo que es el curso evolutivo, viene mediada muchas veces por esas alteraciones inmunes. Es decir, depresión tiene un componente inmune. Insisto en que la duda y el cuestionamiento será qué tipo de depresión o cuántas depresiones tienen ese componente inmunológico inflamatorio y cómo esto nos está alterando también lo que es el desarrollo, la parte oncológica muy afectada por la relación con el sistema inmune o con las bases inflamatorias. Algunos de los temas que ya yo desconozco, por supuesto, porque no es mi área, pero esa relación que existe entre el cerebro, las vías de comunicación a nivel de estos dos ejes, tienen ese impacto en proliferación, muerte celular, vascularización, inervación, resistencia al tratamiento en los procesos oncológicos, ¿no? De tal forma que ahora mismo entendemos cómo el cáncer tiene esta parte neurobiológica, que es un componente importante a la hora de entender la enfermedad como proceso mórbido, pero también importante para entender el pronóstico, cómo debemos aproximarnos al tratamiento del cáncer, ¿no? Esta es la parte que conocemos como la neurobiología del cáncer, que muchas veces, insisto, no está dentro del entendimiento que tenemos de los factores que pueden tener una influencia en el proceso mórbido, ¿no? Este círculo es muy parecido al que les mostraba en la depresión, con las distintas pilares que están marcando la asociación entre el sistema nervioso y el tumor. En esta neurobiología del cáncer, que hoy en día tenemos evidencia de que juega ese papel importante, aparecen dos nuevos pilares que son importantes, que es la capacidad que tiene esta neurobiología de inducir la inervación del tejido tumoral, cómo hay una inervación específica que va a estar condicionando esos factores biológicos del cáncer y al mismo tiempo cómo el tumor puede afectar de manera contraria direccional al sistema nervioso. Es decir, que el tumor va a tener esa inervación que va a producir determinados liberación de neurotransmisores y de hormonas que producen esos efectos y además está afectando a lo que es el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Esto es lo que les explicaba antes y cómo en esos 4 asteriscos son 4 de los pilares asociados a la depresión que están alterados en el proceso oncológico, ¿no? Entre ellos, el que hoy estamos hablando es cómo los procesos inflamatorios, desde el punto de vista de los radicales libres, alteración de muchas de las citoquinas o algunos de los factores de la activación de algunos de los factores que les he mostrado que podemos modular con los fármacos antidepresivos, como son los inflamasomas, tienen un papel importante en todo ese proceso. Algo de lo que no voy a tratar, pero que estamos muy interesados hoy en día en todo lo que es la afectación del microbiota, todo el tema de lo que es la barrera intestinal y la afectación del sistema nervioso central, creo que es clave y como ustedes bien conocen tiene un efecto también importante en todo lo que son la proliferación, metástasis y resistencia a los tratamientos en los procesos oncológicos. Bien,
Si empezamos a ver esas comunalidades entre lo que son los procesos oncológicos y lo que puede ser la depresión, con esa base, digamos, central, compartida, que es la parte inmune e inflamatoria, nos podemos plantear nuevas herramientas, nuevos enfoques terapéuticos que nos llevan a reducir algunos de los efectos inflamatorios en hipotálamo, a reducir algunas de las alteraciones que podemos ver en estas vías de comunicación cerebro con el proceso tumoral, o en algún momento alguna de las drogas que, bloqueando alguno de estos efectos que les he dicho antes, sobre todo el tema de la inervación tumoral, pudiera tener un efecto terapéutico a la hora de controlar los síntomas depresivos de los pacientes que estamos viendo, ¿no? Bien, hemos buscado esa comunalidad. Ahora, ¿cómo tratamos? ¿Cómo buscamos esa forma de modificar esos puntos o esa base común entre lo que es la parte oncológica y la depresión? Bueno, pues el abordaje que hacemos muchas veces de los procesos o de los sistemas sanitarios está muy basados en toda esta intervención psicológica basada en ese apoyo, ese trabajo con el afrontamiento, ¿no? Ese apoyo psicológico de esos cuadros leves, muy asociados a un distrés o a un proceso adaptativo, pero hacemos poca hincapié en lo que es el tratamiento realmente de los cuadros depresivos, ¿no? Y cuando miramos qué es lo que se está haciendo en el tratamiento desde el punto de vista de la psicoterapia, digamos, estos son los distintos tratamientos que se pueden hacer en esa parte más psicoterapéutica, ¿no? El volumen o el tamaño del círculo viene a la cantidad de estudios que se han hecho utilizando este tipo de intervención psicoterapéutica, y vemos cuántos se han comparado con el tratamiento habitual. Vemos que realmente aparece una gran diversidad de aproximaciones psicoterapéuticas o de intervenciones psicológicas que va desde el aumento del ejercicio, yoga o algún tipo de relajación para esa fase de afrontación de la enfermedad, ¿no? Cuando vemos los fármacos que estamos utilizando, ninguno de ellos ha demostrado realmente que tiene ese efecto específico sobre lo que es la depresión asociada al cáncer, y destaco el que quizás demuestra más esa asociación, que es la asociación entre la mirtazapina y el metilfenidato, que es uno de los fármacos que utilizamos para el tratamiento de la hiperactividad, ¿no? Esta es una revisión de cómo hemos ido abordando todos estos procesos y los distintos efectos que tienen los distintos tratamientos, tanto psicoterapéuticos como farmacológicos, para tratamiento de esta depresión en los pacientes con cáncer, y incidir en que alguno de estos tratamientos, aquí no voy a entrar, algunos de los inhibidores que estamos utilizando como fármacos antidepresivos tienen efectos sobre alguna de las vías moleculares o alguno de los procesos moleculares asociados al cáncer. Es decir, que nuestros antidepresivos, que podemos utilizar como ese efecto para la depresión, también tiene efectos moleculares que pudieran estar asociados a alguno de los procesos moleculares de la enfermedad, ¿no? Bien. Bueno, estamos acercándonos a esa parte común que tiene la depresión con la parte inmunológica y con la parte oncológica, y que lógicamente tendremos que intentar abordar, ¿no? Como decía inicialmente en la lectura del discurso de entrada, la psiquiatría no puede perder de tener esa visión integral donde nos centramos en la persona. Esta es una referencia de qué aspectos personales están alterados cuando existe un diagnóstico de cáncer, ¿no? Desde la parte del compromiso físico, afectivo, cognitivo, del entorno y de la relación. Es decir, cuando nosotros vemos el impacto del cáncer en la persona, no solamente lo tenemos que centrar en la parte afectiva que hemos hablado, sino también cómo hay otros niveles que son afectados y que necesitamos abordarlos desde esa parte o desde ese ángulo global, holístico de la necesidad de la persona, ¿no? Donde qué ocurre, cuál es la visión en el entorno más de vecinos, qué ocurre en la vida más familiar, qué ocurre con la familia, con los hijos, o qué ocurre en el trabajo, ¿no? Esa visión global que afectan a todos estos aspectos de la persona, creo que es importante a la hora de plantear cualquier iniciativa o cualquier estrategia terapéutica, ¿no? Cuando vemos el impacto que tienen todos estos abordajes, ¿no?, psicológicos a la hora el impacto que tiene la presencia del cáncer, no solamente en la persona, sino también en la familia,
vemos realmente la dificultad o la importancia que tiene el controlar el impacto del tumor a nivel de ansiedad y a nivel de depresión en el entorno familiar. Es decir, que cuando abordamos terapéuticamente a nuestros pacientes, no solamente tenemos que ver todos esos aspectos de la persona, sino también intentar abordar cuál es el compromiso y el efecto que tiene el cáncer en su entorno familiar, ¿no? Bueno, pues con todas estas reflexiones, con todos estos datos y con esta visión que he intentado mostrarles, donde realmente estamos muy cerca de la parte inflamatoria, de la parte inmunológica, que es parte de la depresión, que es parte del proceso oncológico, donde esos procesos son abordados o son compartidos y podemos abordarlos también con determinados fármacos antidepresivos que pudieran tener un efecto en todo esto. Cuando hacemos una reflexión del impacto de la enfermedad en distintas facetas, dimensiones de la persona, y cuando hacemos un impacto de la enfermedad en lo que es el entorno, no solamente a la persona, sino a al entorno de la familia o a los allegados, creo que podríamos hacer estas 6 reflexiones que he llamado oncopsiquiátricas finales, ¿no? Creo que nos tenemos que llevar a casa la idea de que es algo muy prevalente desde el punto de vista clínico. Creo que debemos tenerlo muy presente a la hora de cómo podemos diagnosticar y diferenciar lo que es el tratamiento de esa angustia psicológica reactiva, que es lo que seguramente más vemos o más nos fijamos en nuestros pacientes, para pasar realmente a ahondar y a conocer más realmente cuáles son esos trastornos depresivos o de ansiedad diagnosticables. Cuando yo leo cuál es la formación y el crecimiento que ha habido en la oncología en los últimos años, creo que ha habido un desarrollo de la cobertura de esas necesidades psicológicas de los pacientes, esa capacidad de la habilidad o la capacidad de comunicación, de empatía, de transmisión, de acompañamiento de los pacientes, es cierto, pero además debemos ser capaces de desarrollar sistemas de detección que identifiquen esos cuadros depresivos que hemos dicho o que he mostrado que tienen ese impacto en la enfermedad. Tenemos que pasar de lo que es la angustia, el distrés asociado a la noticia, a lo que es un cuadro depresivo que afecta al 20%, que tiene su tratamiento y que tiene su influencia en lo que es el curso evolutivo. Aquí os pongo cómo el 40% de esos pacientes informan de un deterioro en su estado mental con diagnósticos o con cuadros psiquiátricos que serían diagnosticables, pero que solamente un porcentaje mínimo estaban tomando los tratamientos porque no habían sido identificados los cuadros depresivos asociados. Para implementar estos avances, este conocimiento y esta selección de nuevas herramientas o de aproximaciones terapéuticas a esos pacientes que tienen esta comorbilidad de cuadros depresivos, evidentemente necesitamos trabajar en equipo y tener esos sistemas de detección que nos ayuden a comprender y a plantear esos tratamientos necesarios para los pacientes con procesos oncológicos que tienen esta comorbilidad. Nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Crespo Facorro. Bueno, ¿alguna pregunta desde la sala? Aquí. Ante todo, felicitaciones, magnífico. Yo me ha emocionado la primera diapositiva y la última, cuando daba el enfoque integral a la actitud con el tema de la oncología y con otros temas. Concretamente, mis fue una vivencia en la Casa Cuna, en el cual viví muy de cerca problemas, como te puedes figurar, en un centro de macroinstitución. Allí aprendí lo que no me había enseñado la facultad, la necesidad de una atención integral, la necesidad de un trabajo en equipo y el poner como centro al paciente. Y cuando lo he oído, creo que verdaderamente es un paso muy adelante de la psiquiatría, que no es la psiquiatría que me enseñaron a mí en la facultad. Mi pregunta es, ha repercutido, ha dicho que depende del género, depende de una serie de circunstancias. Soy pediatra,
he trabajado en el hospital infantil, allí me llevé mi mochila al hospital infantil durante todo desde su inicio. Y no sería, ¿esto se puede trasladar a la infancia? ¿O necesitaría que esas investigaciones que estáis haciendo y demás, enfocarlo más precisamente a esa etapa de infancia, teniendo como tenemos una unidad oncológica en el Virgen de Rocío extraordinaria? Por eso digo, ¿no sería oportuno lo que nos ha trasladado enfocarlo más a la infancia? Bueno, ante todo, gracias por las palabras y por la felicitación, muy amable. Y la pregunta yo creo que es una pregunta tremendamente pertinente, ¿no? Y como bien sabe usted, hoy en día la psiquiatría está dividida desde el punto de vista clínico en la infanto-adolescente y la psiquiatría de adultos, ¿no? Yo creo que hay determinados aspectos de lo que es la neurobiología del desarrollo que matiza y que hace diferencial lo que es digamos, las interacciones biológicas. Ese es mi entendimiento en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, vemos la clara diferenciación que algunos de los elementos externos, por ejemplo, consumo de eso, exposición a estrés, tienen en lo que son los procesos o los marcadores biológicos, neurobiología, ¿no? Yo creo que hay una diferenciación. Y adelanto, aunque no tengo la respuesta clara a lo que usted me propone, pero yo le abogaría porque realmente deberíamos diferenciar cuáles son los efectos desde el punto de vista neurobiológico en el cerebro en desarrollo del cerebro adulto ya desarrollado, ¿no? Es decir, cuáles son esas diferencias que nos podrían hacer marcar diferencias entre lo que es el efecto, digamos, inmunológico durante el desarrollo de lo que es el efecto inmunológico en el cerebro adulto. No tengo la certeza de cuáles serían las diferencias, pero adelanto que el estar en un proceso de neurodesarrollo marca mucho cuál es el impacto de todos estos, digamos, marcadores inflamatorios o inmunológicos en lo que es la enfermedad mental, ¿no? Me uno a la felicitación y le pregunto, ¿es preceptivo entonces incluir en el esquema terapéutico del cáncer la terapia antidepresiva, tanto farmacológica como psicoterápica? Bueno, yo diría que lo que tenemos que tener todos es esa visión de que muchas veces la patología mental tiene tal impacto en la enfermedad somática que no deberíamos obviarla o no dejarla o no considerarla. Yo creo que ese es el gran mensaje, ¿no? El que todos los pacientes, el 20% de los pacientes que tienen cuadro depresivo, de los cuales, como hemos visto, el 70 o casi el 80% pasa inadvertido porque nadie lo detecta y muchas veces se quedan ocultos porque entendemos que cómo no va a tener una caquexia, por ejemplo, porque está relacionado pero hay también procesos caquécticos que están relacionados con cuadros depresivos, ¿no? Y que eso no lo estamos considerando. Yo creo que el gran mensaje es decir, no podemos dejar de mirar que la depresión es tiene una alta comorbilidad con los procesos oncológicos, dependiendo del tumor, y que esa parte que está afectando tanto al desarrollo del tumor como a la calidad de vida y la adaptación de la persona que tiene las dos patologías, que está influenciada por la depresión, puede mejorar de manera llamativa si a ese paciente alguien dice, oye, a ver si va a tener un cuadro depresivo, no solamente el apoyo que estamos hablando desde el punto de vista psicoterapéutico o psicológico, que también, como hemos visto, para determinados cuadros y que tiene su efecto, sino también la parte farmacológica, ¿no? Entonces, con esa visión amplia e integradora, todos los pacientes que tienen un cuadro depresivo, por supuesto que habría que tratarlo biológicamente desde el punto de vista psiquiátrico. Pacientes que no tienen cuadro depresivo, que hemos mostrado que pudieran tener los cuadros, ¿no? He mostrado cómo los antidepresivos pueden tener un efecto regulador del inflamasoma, que podría tener algún efecto regulador en todo lo que es la parte inflamatoria, que puede tener un efecto sobre lo que es del tumor. Creo que tenéis herramientas mucho más específicas para esos procesos biológicos que para estar tratando con antidepresivo. Pero el antidepresivo sería un complemento importante para esos pacientes que tienen esa comorbilidad y que seguramente, lejos de interferir negativamente, está ayudando a la curación, al pronóstico y a la respuesta a tratamiento de los tratamientos oncológicos, ¿no? Una de las cosas que he mostrado que he pasado es el tema de la mortalidad, es decir, depresión y cáncer aumenta la mortalidad del proceso oncológico, ¿no? ¿Y por qué lo aumenta? Y uno dice, bueno, pues insisto, creo que algo de lo que he mostrado de manera muy superficial, pero que está ahí y que evidentemente tiene su sustrato biológico y su evidencia, esa parte inmunológica que comparte depresión y oncología, esa parte, si la tratamos,
yo creo que está muy relacionada con todo lo que es ese aumento de mortalidad, ¿no? Entonces hacer un despistaje de un cuadro depresivo en cualquier paciente oncológico, aunque... Bueno, esto tampoco voy a ser muy falso. Si estuviera aquí mi jefe de oncología, no está, ¿no? No está. Se pelea conmigo mucho porque necesita psiquiatras en el enlace para hacer esto. Problema que no tenemos. Pero la respuesta es sí. Es decir, yo creo que un equipo oncológico debería contar con algún apoyo de equipo psiquiátrico para estos casos y sobre todo para el manejo farmacológico de los cuales. Ahí no nos olvidemos que alguno de estos antidepresivos puede tener también con algún tipo de interferencia o puede tener algún efecto sobre los fármacos oncológicos que se están dando, ¿no? Puede haber una interacción, ¿no? Entonces tenemos que conocer bien la farmacología del tratamiento antidepresivo que le vamos a dar al paciente que está en tratamiento oncológico. Muchas gracias, le felicito por su intervención. Yo tengo muchas dudas en estas relaciones que se hacen entre lo orgánico y lo psicológico, ¿verdad? Últimamente se coge un puñado de citoquinas, el eje hipófisis suprarrenal y la microbiota y se explica todo, ¿no? Entonces, realmente, vamos a ver, el eje hipófisis suprarrenal es un sistema de alarma. ¿Qué más sistema de alarma que tener un cáncer? Seguramente la depresión en un cáncer aumenta sobre todo cuando uno sabe que tiene un cáncer. Posiblemente cuando un cáncer sea absolutamente indoloro y tal y cual, pues no hay depresión. Pero cuando el cáncer duele, cuando el cáncer produce trastornos, cuando se toman psicofármacos que son espantosos los efectos secundarios, pues seguramente eso será causa suficiente para tener una depresión, porque es que realmente interpretar todo con citoquinas que suben, citoquinas que bajan, eso es muy difícil porque las citoquinas son pleiotrópicas, hacen muchísimas cosas, aparecen por cualquier cosa. Un insomnio, tener que examinarse, hacen los mismos trastornos de citoquinas en el cerebro y en sangre periférica. O sea que yo pienso que esto puede ser explicable simplemente por la sintomatología, por el dolor, por la depresión y por la depresión, quiero decir, por la destrucción general de todos los sistemas que produce el cáncer. Me parece que ese sistema enrevesado, citoquinas para arriba y para abajo, sobran incluso, ¿no? Y creo que son difíciles de demostrar porque la verdad es que hay estudios en todos los sentidos. Yo me dedico a enfermedades autoinmunes y hay inmensas opiniones sobre que la depresión y la psicología produce lupus y produce... La verdad es que cuando se estudia a fondo no se encuentra ninguna verdad objetiva de que eso ocurra. Nada más, muchas gracias. Nada, muy amable. Nada, bueno, yo hombre, evidentemente respetando absolutamente cualquier opinión y opiniones seguramente cualificadas, ¿no? Pero el cómo, quizás yo creo que yo, permítame, le faltaría a esa argumentación que usted me expone, le faltaría realmente el integrar cómo eso que usted dice del cómo no voy a tener una depresión si tengo un cáncer, si el dolor, si todo esto, que en principio no lo unimos a una base fisio o biológica, tiene una unión a la base biológica. Es decir, no tengo ninguna duda. Es decir, pero esto es una, digamos que nosotros, si no hablo de oncología, hablo de depresión. Y cuando yo veo depresión, un porcentaje de nuestros pacientes tienen alteraciones inmunológicas. Es decir, pacientes depresivos, a pacientes con... Bueno, pues depende de la patología. Nosotros describimos en el 2012 alteraciones a nivel de sangre periférica de IL-12 en pacientes con un primer episodio de psicosis que tenían alteraciones inmunológicas. Nosotros estamos estudiando ahora mismo todo el tema, lo que es la inmunidad innata. ¿Qué tipo de alteraciones? ¿Qué alteraciones concretamente inmunológicas aparecen? Bueno, no, vamos a ver, yo cuando le digo el tema del tipo inmunológico, nosotros tenemos modelos, ahora mismo modelos animales de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Los modelos de MIA que usted conocerá bien, los modelos MIA de inflamatorios, de exposición durante el embarazo a una infección. Nosotros estamos analizando cómo esas madres infectadas producen alteraciones en lo que es el neurodesarrollo, y ese neurodesarrollo lo correlacionamos con alteraciones en todo lo que es la inmunidad innata, sobre todo la inmunidad innata. Y esto es proceso de algo de lo que yo intentaba mostrar, insisto, en que no puedo entender que no todo el mundo esté de acuerdo, en cómo esa inmunidad innata está alterando
lo que es el neurodesarrollo. Es decir, que cuando yo veo una alteración periférica, esto tiene una traducción a nivel del sistema nervioso central. Vemos cómo está alterada la barrera hematoencefálica, es decir, nosotros vemos todo ese proceso. Y eso es un proceso inmunológico que tiene una correlato biológico que usted duda. Pues yo no voy a entrar en esto, pero que lo que yo le digo, esto es ciencia, esto no es que yo... Pero ¿qué es lo que no entiende? De todas maneras, perdón. De todas maneras, como son preguntas, si os parece, hablan ustedes, digo porque para no cortar, alguna pregunta más por ahí, porque además tenemos poco tiempo. Muchas gracias. Provisión por si puede ayudar a la duda del compañero. Bueno. La hipercortisolemia es un hecho constante y permanente en las depresiones que llamamos, que antiguamente llamábamos endógenas, lo que hoy llamamos una verdadera enfermedad depresiva o un trastorno depresivo mayor. Este es un hecho que puede explicar en gran medida estas dudas, estas discrepancias, y no digamos cuando vamos al campo de la epidemiología, las discrepancias en muchos artículos son importantísimos. Por cierto, gracias por esta brillante presentación. En un artículo que acabo de tener la suerte de revisar sobre expectativa para su posible publicación, una revista internacional de impacto de investigadores del Departamento de Epidemiología del Instituto Carlos III, con una muestra de 23.000 pacientes depresivos españoles, ya no tenemos que recurrir a muestras americanas o europeas similares, ¿no? Que no son siempre tan similares. Pues curiosamente los resultados sobre cáncer son negativos. La expectativa de vida en pacientes con depresión se ve muy reducida en pacientes con trastornos cardiovasculares. Y yo quería hacer esta pregunta, pero es que me ha surgido el tema de la hipercortisolemia ante la intervención del colega tan apropiada, tan interesante. Pero, ¿por qué estas discrepancias? Tú que sabes tanto de epidemiología, que a veces, ¿verdad?, estos datos epidemiológicos son contundentes porque una muestra de 23.000 pacientes bien desarrollada metodológicamente impresiona, ¿verdad? Cualquier resultado parece que debe de ir a misa. ¿Por qué estas discrepancias? Porque la mayoría de artículos son favorables a la presencia de la reducción de expectativa de vida en pacientes depresivos. Yo creo, gracias Ángel por la pregunta, ¿no? Yo creo que a lo mejor no hay solo una causa de la discrepancia, pero yo una de las causas que creo que pueden estar muchas veces es la forma en que se mide la variable clínica, ¿no? Es decir, que muchas veces es una autodescripción de los pacientes de los síntomas depresivos, por ejemplo, ¿no? Y ahí puede haber una variabilidad a la hora de entender cuál es la patología psiquiátrica, ¿no? Yo creo que eso puede ser un elemento. Yo creo que hay otro elemento importante que es el tema de la variabilidad que dices de los distintos cánceres. También yo creo que es importante la fase evolutiva del tumor, ¿no? Yo creo que también es otro elemento que puede estar condicionando a lo mejor lo que es la aproximación, ¿no? Entonces, en todas esas variables, yo creo que cada una puede tener su peso y que al final nos lleva a determinados resultados que son variables, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando miramos en conjunto toda la literatura, ese 20% de presencia de cuadros depresivos es constante, puede ir variando, nos puede ir variando el tipo de tumor, nos varía en mujeres, en hombres, nos varía en proceso, nos varía en alguno de estos aspectos, pero nos podemos quedar con ese porcentaje que creo que se ajusta a lo que realmente es la clínica, ¿no? Muchas gracias. Doctor Muniain. Doctor Muniain. Un comentario, si tiene ese alto nivel de frecuencia, ¿han hecho algún estudio que demuestre que los pacientes con cáncer que no acuden al diagnóstico, que llevan tiempo de evolución, si han tenido más cuadros depresivos o han necesitado más consultas médicas? Es decir, si la depresión y el cáncer fueran muy unidos al comienzo, deberían tener síntomas depresivos pacientes
que presentan un cáncer que lleva 5, 6, 7 meses de evolución y que no se ha diagnosticado. Perdón, es que quiero entender bien la pregunta. Es decir, si serían procesos mórbidos independientes. No. Si fuera una consecuencia, si el mecanismo fuera parecido, sí, ¿de acuerdo? Entre ellos, si hay cáncer, debe haber síntomas depresivos. Si hay cáncer, hay síntomas depresivos. Pero sí, los datos que he mostrado son de la asociación entre cáncer y síntomas. Micrófono. Perdón. Me refiero antes del diagnóstico. Sí, Es decir, sí. un paciente tiene un cáncer de pulmón y entonces no se ha diagnosticado hasta ahora. Si el cáncer y el cuadro depresivo tienen el mismo mecanismo, ese paciente, desde que comenzó con el cáncer, que igual hace 6 meses... Antes del diagnóstico. Claro. Antes del diagnóstico de cáncer, ya viene con cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, han podido estudiar, si hay pacientes, por lo menos lo que comienzan entonces, decir, bueno, ustedes previamente han tenido cuadros depresivos. ¿Me explico? La verdad es que no sé, ahora le entendí bien la pregunta, discúlpeme, no la entendí anteriormente, pero yo no tengo esa información. Lo que sí es cierto es que también he mostrado cómo los pacientes con cuadros depresivos tienen más riesgo de cáncer, ¿no? Es decir, esa bidireccionalidad que en algún momento podría estar asociado, ¿no?, a lo que usted propone, pero cómo esos pacientes con un retraso en el diagnóstico del cáncer que ya estaba ahí deberían haber tenido ese cuadro depresivo anteriormente. No tengo la información, pero me parece que es una lectura muy correcta. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero felicitarlo, sobre todo a mí lo que me anima muchísimo es ver la evolución de la psiquiatría. Yo creo que hemos pasado de una psiquiatría basada solamente en conducta, en situaciones puramente psíquicas, psicológicas, sociológicas, que también, que por supuesto tiene una enorme importancia, a una psiquiatría más científica desde mi punto de vista, que todavía yo creo que tiene muchísimas más preguntas que respuestas, pero que el camino yo creo que va por ahí, ¿no? Y en ese sentido le quiero felicitar, creo que es un auténtico pionero en este terreno y es una maravilla, porque yo creo que también un estímulo, tenemos aquí estudiantes de medicina, y yo creo que es un estímulo importante el ver este camino, este nuevo camino. Y después le quería hacer una pregunta. ¿Se ha mirado algo al revés? Es decir, a mí me llama la atención que a veces decimos que el paciente con cáncer que tiene una actitud positiva, proactiva, se cura más, con independencia del tipo de tumor, de la evolución, que lógicamente son base y son clave y son esenciales. Pero ahí podría haber ese sentido contrario. ¿Lo habéis pensado o se ha mirado desde algún punto de vista? Sí, bueno, pues otra vez gracias por las palabras, la amabilidad, ¿no? La lectura es la lectura positiva, lo que usted me está proponiendo, ¿no? Es decir, bueno, esos pacientes yo tampoco tengo ese conocimiento de esos estudios que usted propone, pero lo que al final estamos un poco en la misma idea, ¿no? Es decir, si estos pacientes con un cuadro depresivo somos capaces de recuperar el estado de ánimo y volver a la normalidad afectiva, ¿no?, que es lo que estamos proponiendo, esos pacientes tienen mejor pronóstico, ¿no? Es decir, que si son los positivos los que van a evolucionar mejor, sí que tenemos la lectura, ¿no?, de que con los fármacos antidepresivos, cuando normalizamos esos factores emocionales que pueden tener esa base, que yo no tengo duda, esa base inmunológica o inflamatoria, esos pacientes sí que van a llevar esa normalización o que van a tener un mejor pronóstico a nivel oncológico, ¿no? Al final, lo que venimos a unir, que es lo que usted propone en la parte positiva, es decir, cómo si mejoramos los aspectos afectivos y ansiosos estamos favoreciendo el pronóstico de la enfermedad, ¿no? El cómo eso se regula biológicamente, como usted dice, evidentemente hay mucho desconocimiento, ¿no? Ojalá lo supiéramos, pero sí que cuando uno revisa las dos patofisiologías de las enfermedades, vemos que hay esa vía común, ¿no?, donde no hay una independencia entre lo que es la parte oncológica y lo que es la parte de la inflamación o el sistema inmune de la depresión, ¿no? Y ahí es donde surge ese punto de investigación y de interés que yo creo que tiene el tema que hoy hemos traído, ¿no?, en esa base compartida, digamos, entre las dos grandes patologías, ¿no? Bueno, un comentario. Yo me uno a la felicitación de esta magnífica charla y a este comentario último, sobre todo de cómo está cambiando la psiquiatría,
Pero bajando al terreno de juego, yo soy oncólogo médico, todos los días veo pacientes y aquí hay muchos pacientes. Sí me gustaría que nos aconsejaras a unos y a otros, además, tú eres un hombre que trabajas en un hospital y sabes las dificultades que hay, las cosas buenas, las cosas malas, regulares, siempre buenas. Pero, ¿qué cosas crees que podríamos cambiar? Por una parte, los sanitarios, los médicos, el día a día, hemos cambiado, y hago una puntualización, de tratar al tumor a tratar a las personas con tumores. Estamos tratando, es un cambio, como decía el profesor, de humanización, de mejora en el trato, con ese esfuerzo que describía Hipócrates, la vis curatis, de la fuerza de curar, pues es verdad que una humanización pues mejora. Pero, ¿qué debemos cambiar en este aspecto muy concreto de valoración y tratamiento de los procesos psiquiátricos, los oncólogos, los médicos que tratamos a los pacientes oncológicos, y qué tienen que cambiar de mentalidad los pacientes? Porque muchas veces son aspectos que lo niegan interiormente, no lo dicen exteriormente. Son como dos puntos. ¿Qué tenemos que cambiar en el momento mañana, por ejemplo, no ya en general, dentro de unos años? Es una manera de hablar. ¿Qué tenemos que cambiar nosotros para, digamos, describir, valorar mejor estos procesos? ¿Y qué tienen que cambiar los pacientes, digamos, en su manera de actuar y en su manera de relacionarse con los sanitarios para que cuanto antes podamos, digamos, como ha dicho bien, clarificar esa población que necesita ayuda? Y, lógicamente, sabe bien las estructuras que tenemos en los hospitales. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, yo si me atrevo a decir que tienen que hacer los oncólogos, ¿no? Yo creo que el poder integrar esa visión donde lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre desde el punto de vista psiquiátrico, tiene un efecto, tiene un impacto en lo que es la salud física o la salud oncológica, yo creo que es un gran avance, ¿no? El decir, oye, si hay determinada sintomatología depresiva, esto no es un tema adaptativo, esto no es algo que podamos dejar de mirar, ¿no? Y que tenemos que intentar ver cuál es la mejor solución para los pacientes. Ese trabajo compartido, multiprofesional, interdisciplinar, ¿no? Creo que es clave, ¿no? Creo que es clave para identificar, porque realmente si eso es así, si ese paciente tiene ese cuadro depresivo, evidentemente lo que estamos es procurando una mejoría en su estado anímico, en su calidad de vida y también seguramente en controlar esa interferencia que pueden tener los procesos emocionales en lo que es el propio proceso oncológico, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y ya creo que es un cambio importante, ¿no? Es decir, donde la psiquiatría estaba muy lejos, estábamos levitando, donde no había cerebro, ahora hay cerebro y podemos entender o no el desconocimiento que hay. Por supuesto, no tenemos la verdad absoluta de cómo las citoquinas o cómo los ejes de cortisol o el HPA está marcando, o el SAM está marcando, ¿no? No lo tenemos, pero sabemos que influye, sabemos que hay determinadas diferencias a la hora de estudiar a los pacientes con enfermedad mental comparados con controles, incluso con pacientes con distintas estadías de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, esto es un factor que tenemos que valorar, que hasta ahora mismo no valorábamos. Nosotros, cuando he hablado de la imipramina en 55, cuando es en Suiza, Ronald, hay gente que lo sabe mejor que yo, Roland Kuhn, y esto es casual, y a partir de ahí empieza toda la hipótesis monoaminergia, pero no tenemos las dianas, ¿no? No tenemos las dianas. Si nosotros somos capaces, hoy utilizando las clasificaciones que utilizamos de enfermedad mental, somos capaces de diagnosticar más de 220 depresiones diferentes con los mismos criterios, 220. Todas las depresiones tienen la misma base patofisiológica, todos van a responder al mismo tipo de tratamiento. Esa pregunta que hasta ahora no era cuestionada o no era planteada, ahora ya está planteada. Es decir, podemos diferenciar tipos de depresiones, podemos ver depresiones con un componente principal o importante a nivel inflamatorio, a nivel inmunológico, porque a lo mejor esos pacientes son los que son resistentes. Tenemos un 20-30% de pacientes resistentes a los tratamientos que hacemos habitualmente. A lo mejor hay otro componente biológico diferente y esos componentes biológicos hoy en día los podemos medir, ¿no? Cuando vemos el desarrollo que mostraba de toda la parte de neurociencias, es fascinante, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 10 años del conocimiento del cerebro, ya no de la psiquiatría, el conocimiento del cerebro. ¿Cómo nos podemos aproximar al cerebro? Y podemos hacer dos cosas, no mirar al cerebro y olvidarnos de todo ese crecimiento y todas esas oportunidades terapéuticas para
nuestros pacientes, la clasificación y la opción de nuevas dianas terapéuticas, o integrarlas dentro de lo que es la investigación y en una perspectiva medio-largo plazo, esto no es el año 27 cuando va a ocurrir, pero saber que podemos tener nuevas moléculas para todo esto. Entonces, ese es un gran cambio de lo que hay en la psiquiatría y donde la psiquiatría se tiene que acercar a otras disciplinas, porque bueno, nosotros tenemos ahora mismo publicaciones con hepatólogos, estamos viendo cómo determinadas alteraciones hepatológicas producen alteraciones a nivel cognitivo por la vía del amonio y somos capaces de corregirla, somos capaces en modelos animales, somos capaces de corregir la alteración hepática a nivel de sistema nervioso central tratando el hígado. Quiere decir que no tengo que tratar el sistema nervioso, sino que tratando el hígado modifico lo que es el cuadro depresivo o la alteración cognitiva, la alteración hepática. Eso lo estamos haciendo también con microbiota en los modelos animales, intentaba mostrar de modelos animales. Y esto, al final, lo que nos está mostrando es ese escenario donde la psiquiatría se incorpora a lo que es la medicina, en este caso el proceso oncológico, ¿no? Y yo creo que ese es el gran avance que tenemos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los pacientes? Los pacientes, otra vez con toda la humildad y evidentemente respetando opiniones que no sea la mía, yo creo que lo que tienen que entender es que hoy en día el conocimiento de la enfermedad mental y el conocimiento de la oportunidad que tenemos de poder tratar deben conocerla y asumirla, ¿no? En el sentido de que no basta con decir, bueno, tengo un cuadro oncológico, estoy triste, claro, ¿cómo no vas a estar triste, ¿no? O tengo un cuadro de ansiedad, ¿cómo no vas a tener un cuadro de ansiedad? O qué ocurre en tu entorno, en tu familia o en tus hijos, ¿no? Es decir, esta visión o esa dimensión de cómo puede haber una interfaz entre lo que es el proceso oncológico y la aparición de cuadros afectivos creo que es importante. Entonces, la persona que tiene debería entender que esto es otro componente y que debería ser evaluado porque seguramente en algunos casos se podría detectar y se podría dar alguna opción que mejorara el estado clínico y también la calidad de vida de la persona, ¿no? Y hasta ahora muchas veces está como, bueno, pobre. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Virisola también por haberme permitido estar aquí hoy, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta y también conocer la opinión del doctor Crespo, ¿no? Y también con lo que decía el profesor Argüelles, ¿no? Al final, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo los que somos clínicos, también vemos muchos enfermos, ¿no? Y en este caso yo que he visto muchas mujeres con cáncer de mama, ¿no? He visto cómo, y esto más allá de la evidencia científica, que también hay discrepancias, ¿no? Sobre la relación entre cáncer y depresión, ¿no? Cuando una mujer te entra en la consulta y tiene un perfil en el que se le ve que hay una afectación psicológica y que puede tener, incluso uno puede sospechar una depresión o incluso un afrontamiento negativo hacia la enfermedad, el pronóstico de las enfermas lo vemos que el pronóstico es peor, ¿no? Pero claro, ahí, y ahora va mi parte más gestora y también como cargo intermedio, como jefe de servicio, no está la dificultad entre que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Y eso es una realidad. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos, ¿no? Con lo que decía el doctor Argüelles, ¿no? ¿Cómo conseguimos la posibilidad de que todas esas personas tengan posibilidad de tener accesibilidad a un apoyo psicológico o psiquiátrico, ¿no? Y yo ahí, hablando también de pacientes, creo que la solución, en mi opinión, y así lo estamos haciendo en nuestro hospital, ¿no? Es involucrarlo también desde el movimiento asociativo, ¿no? Y cómo las asociaciones de pacientes también pueden poner a disposición de los centros, en este caso incluso del sistema sanitario público, recursos que nos pueden ayudar a hacer por lo menos un despistaje de aquellos enfermos que pueden requerir un apoyo psiquiátrico. Y entonces yo creo que debemos de buscar y cambiar el paradigma, ¿no? Que hemos estado un poco cerrados a las propias asociaciones de pacientes. Creo que tenemos que integrarlas dentro de los propios hospitales y que también ellos puedan colaborar desde estas asociaciones de pacientes a poder mejorar la atención de los enfermos, ¿no? No sé si está de acuerdo. Bueno, yo todo lo que es la integración y la participación ciudadana de pacientes, por supuesto, yo creo que eso, como bien indicas, yo creo que no es cuestionable y que yo creo que es el camino, ¿no? Quizás el matiz que yo sí que he intentado hacer y que ahora voy a incidir otra vez es la diferencia entre lo que es la reacción y lo que puede ser tratable desde el punto de vista del movimiento asociativo y el apoyo y la identificación a lo que es el cuadro diagnosticable psiquiátrico, ¿no? Y ahí quizás ese matiz es lo que yo creo que a veces no, o que a mí me gustaría que se pudiera
o que hoy quedará claro, ¿no? Es decir, que no solamente es este acompañamiento, esta aproximación a afrontación o de apoyo a la autoimagen que muchas veces se ve deteriorada, como tú bien sabes, por el cáncer de mama o las cirugías, ¿no? Sino que realmente hay otro cuadro, hay otro proceso mórbido que está apareciendo, que es un cuadro depresivo con su biología y con su alteración, ¿no? Entonces, si ese cuadro aparece, ahí ese apoyo no es un apoyo que pudiera tener un impacto terapéutico, ¿no? El impacto terapéutico debería venir en esos tratamientos que pueden ser con los fármacos antidepresivos al uso o en su momento con alguno de los correctores que también se están probando a nivel experimental, o hay algunos ensayos que se están haciendo también correctores inmunológicos, ¿no? Algo de lo que poníamos ahí o que estamos haciendo experimentalmente es esa corrección, por ejemplo, de inflamasoma con el grupo de Mario Cordero, ¿no? Entonces, ahí yo diferenciaría, ¿no? Es decir, que no todo lo que se asocia a cáncer es susceptible de apoyo o de abordaje psicológico por el movimiento asociativo, y que hay esta otra parte que es más biológica, donde realmente creo que se beneficiaría de un diagnóstico psiquiátrico y de un tratamiento psiquiátrico. Profesor, paso la palabra nos ha ido el tiempo, paso la palabra al profesor Sabaté para finalizar esta reunión. Me queda a mí dar las palabras finales. Lo primero, dejar claro que estoy en representación del presidente, el doctor don Carlos Infante. Se operó el lunes, evoluciona magníficamente, probablemente mañana se vaya de alta y me dice que os dé un abrazo a todos, o sea, que sepáis que pronto lo vais a tener aquí. Como era una sesión de psiquiatría, he llamado también a don Jaime Rodríguez Sacristán. Él se une también a nosotros, pero dado su avanzada edad, me ha dicho: Juan, no voy a estar con vosotros, y más salir de noche de casa, dejar solo a Asunción. Total, que sepáis que nos hemos acordado de él. Esta es la última sesión de las cátedras. Durante todo el año se han desarrollado secciones científicas y simplemente, como director de la Fundación, agradecer a los verdaderos artífices de estas cátedras, al doctor Virzuela, al doctor López Puerta, al doctor Eduardo Domínguez Adame, al doctor Muniaín, a la doctora Carmen Delgado y al doctor Rogelio Garrido, que son los que de verdad llevan este trabajo. Nosotros solamente ponemos el campo de juego para que ellos puedan desarrollar sus actividades, y deciros que para el año que viene se han logrado los patrocinios de todas las cátedras, con lo cual van a seguir funcionando sin ningún problema. Cuando me dijo el doctor Virzuela que, por favor, siéntese, que me da pena verlo de pie, que venía don Benedicto Crespo, pues investigué un poco quién era, y en su biografía he visto dos cosas que me han llamado la atención y que tienen cierta relación. Una es que es de Alcalá la Real y él presume de ser alcalaíno. Y yo quiero hacer un recuerdo aquí de otro alcalaíno que fue miembro de esta academia, un académico correspondiente, un radiólogo pediátrico magnífico, que él trabajé muchos años con él, el doctor Gómez de Terrero lo conoce perfectamente, el doctor López Barrio, que también era de Alcalá la Real. Y la otra cosa que me llamó la atención en su currículum, que era doctor honoris causa por la Universidad Favarolo de Buenos Aires. Favarolo pienso que es de las personas que más injustamente ha tratado la vida en el mundo. O sea, la medicina del siglo XX se benefició tremendamente de sus trabajos, se salvaron muchas vidas gracias a esos bypass ortocoronarios, y tuvo un triste final suicidándose, además de una manera un poco agresiva. Pienso que él, cuando fuera allí, pues algo le contarían de Favarolo. Son las dos cosas que quería mencionar respecto a su currículum. Sin duda no son frecuentes las sesiones de psiquiatría en esta casa. No es que sean inexistentes, pero no es lo que más tenemos. Y como decía el doctor Martínez Alcalá, desde el famoso Salta a la Tapia de los 80 a la psiquiatría actual hay un abismo. No hay duda ninguna que es una ciencia mucho más medible, mucho más cuantificable, entre otras cosas gracias también a los trabajos con resonancia magnética. Pero no hemos tenido aquí una ausencia total de psiquiatría. Recuerdo una mesa redonda sobre suicidio donde nos dejaron muy claro que el suicida no se quería morir, lo que no quería es seguir viviendo como estaba. O sea, que es un tema que nos dejó muy claro que la mente humana es muy complicada, pero que evidentemente todos nos queremos agarrar la vida. Y recuerdo también una conferencia magistral
preciosa de la doctora Lola Franco sobre la psicopatología de Madame Bovary, no sé si la recordáis, pero fue una cosa psiquiátrica también muy buena. O sea, que no vivimos de espalda a la psiquiatría, si bien a esta nueva psiquiatría, donde se mezcla la depresión con los factores genéticos, con los factores ambientales, con los factores inmunológicos, con el proceso inflamatorio que gracias a la resonancia magnética funcional se puede empezar a ver algunos cambios, pues evidentemente va a cambiar totalmente este papel. Yo no veo tantos depresivos en los enfermos oncológicos, y veo mucho aquí en la sala, hay algunos enfermos oncológicos que conozco y son personas alegres y tampoco les veo tanto problema. Evidentemente los hay, y no hay que olvidar que incluso en cierta manera muchos cánceres han sido incluso enfermedades vergonzantes, que hay un sentimiento de culpa. Mucha gente tiene un cáncer, ¿qué he hecho yo para tener esto? O sea, evidentemente hay muchos factores ambientales, pero que sin duda, abordar esto de una manera mucho más científica y mucho más seria va a beneficiar, y al fin y al cabo va a promover que todos tengamos, y sobre todo los pacientes oncológicos, 1 de cada 3 vamos a tener un cáncer, una mejor calidad de vida, que es lo que tenemos que trabajar entre todos. Y nada más, yo nada más que me queda darle las gracias al doctor Brizuela, darle las gracias al doctor Crespo, darle las gracias a los académicos por su asistencia y al público, y queda clausurada la sesión.